diagnósticas. Bueno, aquí podemos identificarlos. Entonces, el núcleo caudado, ¿qué será este? El núcleo lenticular, ¿cierto? Aquí se ve el núcleo lenticular en esta imagen diagnóstica. Y vemos que el globo pálido, la cabeza del núcleo caudal. No voy a entrar en detalles después de que ahorita ya hicimos la descripción, vamos simplemente a retomar. En un corte coronal, pero miren que este está muy rostral. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta parte? Y aquí ya empieza a ver un poco de tálamo, un poquito, y aquí que empieza, aquí está terminándose prácticamente como la cabeza del núcleo, iniciando ¿qué? El cuerpo del núcleo caudal. No vemos parte de la cola acá en esta porción, ¿por qué? Porque aquí estamos viendo el núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino, ¿sí? Estamos viendo el núcleo amigdalino allí. Bueno, para verlos en su dimensión tridimensional, bueno, aquí en imágenes, en corte, ya los hemos descrito, los podemos mirar, pero quisiéramos, así como cuando hicimos ayer el tálamo, ¿se acuerdan de la plastilina tridimensional que lo sacamos de allá? Entonces vamos a sacar también ¿a quién? A los ganglios basales. Los vamos a sacar tridimensionalmente de todo ahí del cerebro. Entonces, por esa razón, pues traigo esta imagen. A veces también en la web y en los atlas se encuentran unas imágenes donde le dan la vuelta aquí a esa parte y ven todo el núcleo caudado, etcétera. Creo que aproveche con el profe Javier, él tiene unas imágenes y bueno, lo miran. Pero en esta imagen, miren, para poderlo estudiar tendríamos que hacer, primero pensemos en el hemisferio derecho. Tendríamos que mirar una imagen de resonancia digamos, de medial a lateral, ¿cierto? ¿En cortes qué? Parasagitales, ¿no? Parasagitales para poder ver la parte de afuera de quién? Del núcleo, la parte lateral, de aquí del núcleo lenticular. Tenemos que quitar todo esto, ¿no? Tendríamos que mirar aquí la cabeza del núcleo caudado por allá, cómo se conecta con este cutáneo. Entonces necesitamos verlo de lateral a medial, ¿sí? Y entonces vamos a ver también ese cutáneo como cortado aquí para ver, el núcleo lenticular, para ver el cutáneo, para ver parte del globo pálido, para mirar esa conectividad con el núcleo caudal. Entonces, por eso así miramos este esquema, como si lo sacara. Entonces lo vamos a ver de qué? De lateral a medial. ¿Quién está allá medial? ¿Quién será este? Vamos a sacarlo. De lateral a medial. ¿Quién será? Esto será el tálamo. ¿De acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? La línea media, tálamo. El que hicieron ayer en plastilina. Ah, yo voy a traer. ¿Tienen por allí de pronto alguno? Bueno, la parte lateral, los núcleos laterales, ¿cierto? La parte lateral y la parte medial, ¿a quién hicieron? Ahí, la adhesión intertalámica, ¿cierto? Donde pusieron los talos. Ahí cortamos y entonces allá adentro pues está quién es el tálamo. Pero de acá lateralmente al tálamo, estaría, ¿qué está aquí entre esta parte del núcleo caudado y del núcleo lenticular? Está todo lo que es la cápsula interna, ¿cierto? Cápsula interna. Estas son las fibras de la cápsula interna, ¿cierto? Decimos que este sería el brazo que, el que estoy pintando aquí, brazo anterior de la cápsula interna, y entre el tálamo y aquí el núcleo caudado estaría aquí. ¿Qué estoy dibujando aquí? Ya sería, no, estoy hablando de la cápsula interna, brazo anterior de la cápsula interna y el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Estamos ubicados? Entonces, si ya tenemos aquí, miren, por fuera o lateral a la cápsula interna y en la parte más rostral aquí, entonces vamos a observar
estamos aquí, sería que todo esto de aquí, ¿qué sería? La cabeza hacia allá, como hacia allá adentro, ¿cierto? Como hacia adentro, cabeza de quién? Del núcleo caudado. Pero en la parte ventral, es que nosotros en el corte sagital vemos la cabeza, pero no vemos lo que está yendo como hacia la parte de abajo, ¿no? Entonces, esta porción ventral ahí de esa cabeza del núcleo caudado hace un continuo ahí ventralmente con todo esto que es ¿quién? ¿Quién es este? El núcleo lenticular, ¿cierto? El núcleo lenticular. Todo este sería el núcleo lenticular. Y entonces el núcleo lenticular tiene dos partes. Esta que se llama ¿cómo? Putamen. Y esta que se llama globo pálido. ¿Sí? Entonces en la parte ventral, putamen y núcleo caudado se continúan. ¿Sí? Y en esta parte, este continuo, todo este continuo, putamen y núcleo caudado, todo esto va a formar el cuerpo estriado. ¿Y por qué el cuerpo estriado? Miren, este putamen está pintado aquí de color azul, cabeza del núcleo caudado y núcleo caudado de azul, ¿cierto? Ustedes ven aquí como unos puentes. Esos puentes son de sustancia gris, o sea, es como un continuo aquí, un puentecito entre el putamen y el núcleo caudado. Son puentecillos aquí. ¿Sustancia que es ahí? Gris. Entonces generan como unas estrías. Y entonces este cuerpo estriado, por eso se llama así, tiene esas estrías de sustancia gris. Solamente el putamen y el núcleo. El putamen y el núcleo caudado forman aquí estos puentecillos. No, ya cuando es la cola ya no. No, digo cuerpo estriado, solamente putamen y núcleo. Putamen y núcleo caudado. Todo esto será cuerpo estriado. ¿Entendido? Bueno, desde el punto de vista filogenético, pues se le denomina el neoestriado. ¿Sí? Desde el punto de vista que evolucionó. ¿Sí? Neoestriado. Bueno, hasta ahí tenemos esa estructura. Resulta que hablábamos de esos ganglios basales funcionalmente. Estaría entonces ahora ¿quién? El cuerpo estriado. Vamos a hablar ya del cuerpo estriado. Putamen y globo pálido. Pero miren que este globo pálido también está como organizado por unos grupos de neuronas y también como estructura. Y tienen como una lámina interna del globo pálido y una lámina externa del globo pálido. ¿Sí? Esa lámina externa y la lámina interna del globo pálido, la externa que nos separa, putamen y globo pálido externo, globo pálido externo. Y la lámina interna nos separa globo pálido externo de globo pálido ¿qué? Interno. Globo pálido externo, globo pálido interno. ¿Sí? Bueno, resulta que entre el tálamo y el hipotálamo está un surco que se llama el surco hipotalámico, ¿cierto? ¿Se acuerdan en la cara medial? Y si tuviéramos el tálamo, el que hicieron ayer, y lo viéramos así, veríamos acá abajo el tálamo, ¿qué sería? ¿Qué estaría allí debajo? El subtálamo. Y entonces vamos aquí a ubicar la parte del aquí a nivel del subtálamo, ¿cierto? Tendríamos el subtálamo. En el subtálamo, los núcleos subtalámicos, allá hay uno muy especial que se llama el núcleo subtalámico de Luis, ¿no? Y prácticamente cuando hay lesiones allí en ese nivel, pues ocurre una patología muy particular que es el hemibalismo. Y el hemibalismo son unos movimientos bruscos de las partes axiales del cuerpo, ¿sí? Entonces en los hombros, ¿no? Si es de la mitad, pues será un hemibalismo.
Bueno, ahí está el núcleo, entonces el núcleo subtalámico, ¿cierto? Núcleo subtalámico. Cuando veíamos en la línea imaginaria entre el encéfalo, allí la línea imaginaria de los cuerpos mamilares que salía y rodeaba ya hasta la comisura blanca posterior, pero si quisiéramos cortar allí, cortaríamos por todo el tegmento del mesencéfalo. Acuérdense en el agujero superior del acueducto. Entonces tendríamos que hacer un corte allí como a nivel del mesencéfalo, y resulta que en ese corte, en ese tegmento mesencefálico, encontramos la sustancia negra del mesencéfalo. Gracias. ¿Okay? Miren ustedes ya aquí, con miren lo chévere de haber hecho el trabajo de la plastilina, ¿no? Porque se entiende la clase, ¿cierto? Ya teniendo esto tridimensional, entonces aquí estaríamos mirando aquí, esto es rostral, acá sería aquí. Entonces, ¿aquí quién estaría? Aquí delante del tálamo, pues aquí estaría el brazo anterior de la cápsula interna, ¿cierto? Aquí estaría el brazo posterior de la cápsula interna, ¿cierto? ¿Y aquí quién estaría? El núcleo lenticular. Y aquí en la línea media, bueno, estaríamos en la línea media, estamos viendo ese tálamo como de este lado, ¿cierto? Este tálamo lo estamos viendo desde esta cara. Bueno, entonces, miren, tenemos entonces la sustancia negra. La sustancia negra, cuando estudiamos el mesencéfalo, ¿con quién estudiamos el mesencéfalo? ¿Conmigo o con quién fue? Bueno, tenemos en un corte horizontal, tenemos el acueducto cerebral rodeado de ¿quién? De la sustancia gris periaqueductal, ¿cierto? Sustancia gris periaqueductal. Decíamos que el mesencéfalo, todo tenía una porción, ¿cierto? Una porción, detrás de este tegmento estaría ¿qué? El tecto, ¿cierto? O la lámina cuadrigémina. El resto todo es ¿qué? Pedúnculo cerebral. Pero ese pedúnculo cerebral tiene ¿qué? Una división allí, que es ¿qué? La sustancia negra. La sustancia negra. Esta sustancia negra también, si cogiéramos este corte, que fuera así, pues si esta fuera la sustancia negra, esta canchita, pues hay una parte de sustancia negra dorsal y otra parte de sustancia negra ventral. Y entonces tenemos aquí, estaría dividida como en dos partes, una arriba y otra abajo, ¿sí? Abajo. ¿Sí? El mismo nivel, abajo. Entonces tendríamos la sustancia negra compacta, ¿cierto? Y la otra mitad, la ventral, ahí sería sustancia negra reticular. Tiene dos componentes. Bueno, la sustancia negra compacta, aquí para la clase de hoy, produce dopamina. Y la sustancia negra reticular produce GABA, entre otros. También, allí hay unas neuronas que también tienen otro tipo de neurotransmisores, al igual que vamos a ver en el núcleo lenticular, que van a tener, por ejemplo, encefalina, somatostatina, también acetilcolina, bueno, pero eso más que todo para regular esas acá en el núcleo lenticular. Entonces miren esta imagen, espero que les quede clara, de cómo van de lateral a medial, ¿cierto? Desde afuera, entonces estaría, si este es el tálamo, aquí en la línea media, entonces afuera estaría el núcleo lenticular, ¿cierto? Luego está el tálamo.
Pero aquí en la parte de abajo del tálamo está ¿quién? El subtálamo. Y debajo del subtálamo, prácticamente en ese continuo que es tan incierto, porque ustedes se han dado cuenta cuando cortamos tallo cerebral para separar el diencéfalo del tallo cerebral, siempre terminamos viendo, tanto en los cortes del tallo ahí a nivel mesencefálico como en los hemisferios, que nos aparece por allá los folículos superiores, nos aparecen estructuras del mesencéfalo, ¿cierto? Pareciera que, bueno, aquí donde es que se divide, es un continuo. Entonces a eso se le denomina la zona incierta. Y entonces la zona incierta o campo de Forel, campo H de Forel, así también se le llama, aquí en la zona incierta. Entonces, ¿dónde va a quedar esa zona incierta allí? Esa zona incierta entonces va a quedar entre el subtálamo y el tálamo, ¿sí? Tálamo y subtálamo. Entonces, aquí hay como una zona que se llama la zona incierta, ¿sí? Incierta. Esa zona incierta prácticamente da un poco como a esa conexión donde están donde se hacen conexiones ya que se acercan aquí al núcleo rojo. Entonces, por esa razón se le llama así zona incierta. Y entonces, de todas maneras, ahí se establecen muy bien los fascículos en ese espacio, entre lo que es el tálamo y el subtálamo, ¿ya? Y entre la parte, pues ya lo que es subtálamo y el tegmento mesencefálico. Ahí hay una zona incierta. Bueno, para hacernos una idea de qué es lo que vamos a mencionar hoy, como ganglios basales, que hacen control motor. No vamos a hablar de la porción del núcleo lenticular o de esta porción del cuerpo estriado que tiene funciones ya límbitas. Esa no, ahí está, aquí en esta porción alguien me preguntaba que dónde quedaba el núcleo accumbens. Entonces sí, esta parte por delante aquí, miren, por delante del tálamo, y entonces prácticamente aquí atraviesa la comisura blanca, hay una partecita que la atraviesa, y entonces nos queda un pedacito, y aquí se formaría el núcleo accumbens, septic, y también algunos de los núcleos olfatorios, del tracto olfatorio. Bueno, eso sería, pues chicos, para que comprendan o se hagan una idea tridimensional de lo que vamos a hablar hoy de los ganglios basales. Cuando ustedes vayan a mirar, pues en la clínica siempre van a tener este tipo de imágenes, pero lo más seguro es que como ahora ya la tecnología está tan chévere, pues les van a mostrar de lateral a medial. Pero tú ya aprendiste que está lateral sensible, ¿cierto? Ya tienes una idea tridimensional. O sea, cualquier corte que te muestren en estas imágenes, pues vas a reconocerlos. Desde el punto de vista filogenético, quiere decir desde el punto de vista evolutivo. Entonces, el arquiestriado, esa estructura arquiestriada, corresponde a la amígdala cerebral. ¿Sí? Amígdala cerebral es como la estructura más antigua de esos núcleos que hacen parte de la estructura de los hemisferios cerebrales. Arquiestriado. El paleostriado, pues hará referencia a quién? Al globo pálido. Al globo pálido. Y el neoestriado, ¿a quién? Putamen y el núcleo caudado. Desde el punto de vista evolutivo, desde el desarrollo, digamos, desde los reptiles, pues podríamos decir que ese neoestriado se origina desde una capa que se denomina el pálpido, pero no se confundan tanto con eso. Aprendemos arquiestriado, lo más antiguo, del núcleo basal, desde el punto de vista estructural, de desarrollo, arquiestriado, amígdala, paleostriado, globo pálido, y neoestriado, caudado y el putamen, que es el cuerpo estriado. ¿Sí? La descripción del núcleo lenticular del claustro lo hicimos muy bien en la clase, pero ¿qué corte es? ¿Qué corte será? Parasagital. Y miren, ¿qué será esta parte de aquí?
el núcleo caudado. Lo que aquí sí está en las imágenes luego se van a dar cuenta dependiendo de la fase que las hacen y de las diferencias. Aquí se han puesto sustancia gris en gris y sustancia blanca en blanco. Creo que es T1 en fase T1. Entonces te deja ver de sus colores. Entonces aquí sería ¿qué? La cápsula interna, ¿cierto? La cápsula interna. ¿Y aquí qué estaría? El tálamo. Pero más acá, ¿qué estaría? El núcleo lenticular. No, ¿qué estaría acá? El tercer ventrículo. Muy bien. Tercer ventrículo. ¿Y entonces dónde estaría el núcleo lenticular? Detrás del núcleo caudal. ¿Sí ve? Esto es lo que van a tener que analizar. Y entonces allí cuando encuentren esa imagen, ni se van a acordar de las clases de neuroanatomía. ¿Por qué? Porque ya las tienen que interiorizadas, porque ya estudiaron las bases. Y entonces allá, ¿no? ¿Para qué las bases? ¿Para qué las básicas? Eso no sirve, ¿no? Aquí está el núcleo caudal, ¿cierto? Cuando estés por allá arriba. Ahí está el núcleo caudal. Entonces, ¿para qué las básicas? Se les olvida. ¿Pero por qué? Porque ya las tienen interiorizadas. Y tuviste que hacer básicas antes de clínica, ¿no? Y cuando están en la clínica, ¿qué voy a hacer allá yo en las básicas? Cuando vienen los de noveno aquí a repasar. Y luego que llegan todos aquí, ¿no? El ego acá. Y cuando entran aquí a repasar, se ponen el ego aquí. ¿No? Pues ya les cuento. Siempre recuerden. La casa, para donde viven, tienen que cimientos. Y luego pues ya ni te acuerdas que ahí están los cimientos, porque te ves más bonita la pared que pintaste. ¿Sí o no? Bueno, entonces, chicos, muy bien la interpretación de esta, hicieron el análisis. Entonces el núcleo lenticular está del otro lado, ¿cierto? Bueno, y en ese caso entonces sería ¿qué hemisferio de qué lado? Pero resulta que van a ver en las imágenes, cuando ya estudian imagenología, este es el izquierdo. Pero bueno, no vamos a... Yo de eso tampoco sé mucho, pero lo básico que sé, pues, sé que tiene un sustento, ¿no? Sé que tiene un sustento esa parte. Pero bueno, chicos, entonces, antes de pasar a explicarles estas, vamos a ver ahorita las vías ¿qué? Aferentes y las vías eferentes. ¿Desde dónde? Desde los ganglios basales. O sea, desde ese conjunto de estructuras. Ahorita no vamos a ver solo las vías aferentes y eferentes solo de la médula, solo del cerebelo. No, porque aquí vemos estructuras varias, ¿cierto? Y es un sistema ya estructural. Entonces vamos a ver aferencias y eferencias. Y posteriormente voy a entrar a explicar un poquito de acercamiento a ver cómo es que se hace el control motor por los ganglios basales. Pero primero entonces vamos a esa parte anatómica, neuroanatómica, el concepto básico. Todos los ganglios basales que ya vimos aquí tienen ¿qué? Aferencias. Así como vimos las aferencias del cerebelo, como vimos aferencias del encéfalo, ¿no? Entonces aquí las conexiones o vías, ¿cierto? De estos núcleos basales, pues entonces también vamos a tomar primero las aferencias que llegan desde corteza al cuerpo estriado. O sea que van a llegar ¿a dónde? Al núcleo caudado y a quién? Y al cutáneo. Entonces esas aferencias van a formar vías córtico-estriadas. Córtico-estriadas, ¿cierto? Aferencias al cuerpo estriado. Aquí en este momento el protagonista es cuerpo estriado. Putamen y el núcleo caudal. Córtico-estriadas. Estas vías van a liberar glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. Entonces van a llegar aquí a excitar las neuronas del cuerpo estriado.
Y vamos a encontrar que esas neuronas del cuerpo estriado forman complejos con neurotransmisores, pero principalmente complejos donde GABA es el principal neurotransmisor. Bueno, ese sería uno. Tálamo estriadas. Cuando me pego acá no veo qué es lo que les puedo explicar. Siempre como que tengo que alejarme de ahí. Tálamo estriadas. ¿Sí? Tálamo estriadas. Profe, perdón. Anteriormente en la corticoestriada, profe, usted dijo que liberan glutamato, que es excitatorio. Excitatorio. Pero luego dijo que daban conexiones para liberar GABA. A ver, son glutamatérgicas, o sea, producen glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, ¿sí? Llegan y liberan aquí a las neuronas de quién? Del glutamato, ¿cierto? Y del núcleo caudado. Esas neuronas que están en el glutamato, en el núcleo caudado, son GABAérgicas. Las del glutamato son GABAérgicas, ¿sí? Las del cuerpo estriado son GABAérgicas, inhibitorias, ¿cierto? Pero la vía córtico-estriada, las neuronas córtico-estriadas liberan glutamato. Son glutamatérgicas, excitatorias. ¿Comprendido? Bueno, entonces ya no voy a hablar de neurotransmisores, sino que vamos a hablar ahorita entonces directamente. Es que estaba como conectando lo que les voy a explicar. ¿Sí? De una vez para que me vayan entendiendo. Entonces, talamoestriadas. Talamoestriadas. ¿Qué quiere decir? Que van desde el tálamo al cuerpo estriado. Ahora sí pregunto. ¿De qué núcleos de este tálamo? ¿Cuáles de estos núcleos del tálamo van al cuerpo estriado? Intralaminares unos, ¿qué otros? ¿Qué otros? ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? ¿A qué los hicieron? ¿Cuáles son los que van al cuerpo estriado? Ventral anterior. Ventral anterior, ¿cuál es aquí el ventral anterior? Ventral anterior, sí, aquí. Acuérdense que aquí está dividido. Acá dividido. Aquí les faltó dividir. Menos 0,5. Sí, profe. No. Faltó dividirlo aquí, ¿no? Entonces aquí estaría el núcleo ventral anterior y el ventral lateral, en la parte lateral del tálamo, ¿cierto? Entonces aquí tendría que ir hacia la parte lateral del tálamo, ¿cierto? O de esos núcleos, perdón, van hacia el cuerpo estriado, y de ahí salen, no llegan sino que salen. Serían inferencias aquí, tálamo estriadas, desde el núcleo ventral lateral, desde el núcleo ventral anterior y desde los núcleos intralaminares. Esos son muy importantes, los intralaminares aquí. Bueno, desde esa parte reciben. Tálamo estriadas también son vías glutamatérgicas también. Tenemos otras vías que se llaman la vía, otro componente aferente que le llega al cuerpo estriado. ¿Desde dónde le llegará? Desde la sustancia negra. Entonces se llaman vía nigroestriada. Lo más preciso allí es que van desde la porción compacta de la sustancia negra, la vía nigroestriada. Y esta es una vía reguladora de la actividad del cuerpo estriado y libera dopamina. O sea que la nigroestriada es una vía que dopaminérgica. Y esa dopamina aquí entonces es un neurotransmisor ¿de qué tipo? Excitatorio. Y por allá alguien le dijo inhibidor. En ese control que hace sobre el glutamato, tiene también, dependiendo del receptor a donde llega dopaminérgico, va a ser o excitación o inhibición. O sea, ese neurotransmisor tiene esas dos funciones. Y entonces, por eso, cuando por allá les dicen también que dopamina que inhibió y otra que excitó,
y entonces, ¿cómo así, doctor? ¿Qué es lo que está diciendo usted? ¿No? Entonces se confunde. En que un dopamina es excitatorio o es inhibitorio, ¿no? Depende de dónde te está preguntando el especialista que te está buscando. Porque tendrás que saber en qué receptor llegó, ¿cierto? Para decir que la dopamina ahí está actuando de manera inhibitoria o de manera excitatoria. Ahí hay que mirar qué es lo que qué vía está regulando. Si la vía directa, si la vía indirecta de luz. Bueno, entendido, entonces hay producción dopaminérgica. ¿Sí? Dopaminérgica. RAFE estriadas. Desde los núcleos del RAFE. Los núcleos del RAFE son serotoninérgicos. Y particularmente el núcleo dorsal del RAFE envía información que es recibida como aferencia en el cuerpo estriado, pero allá donde será que